Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Matemática Abierta. El día de hoy nos piden graficar la siguiente función. Tenemos una función a trozos, es decir, la tenemos que trabajar por partes. Vamos a identificar cada parte de la función. Lo primero que tenemos que ver es que tenemos una parábola acá, luego acá tenemos una recta y aquí tenemos una función, una función con asíntota porque tenemos una x en el denominador. Vamos a enumerarlas. Vamos a hacer primero esta, luego vamos a hacer esta y luego vamos a hacer esta. Cada función la vamos a realizar siguiendo esta restricción de dominio. Tenemos x al cuadrado más 1 si x es menor a menos 2. 3x si menos 2 si x se encuentra en mayor o igual a menos 2 y menor o igual a 0. Y 5 sobre x si x es mayor que 0. Comencemos por acá. Vamos a comenzar trabajando con esta función. Tenemos x al cuadrado más 1 igual a y. Esta va a ser nuestra función. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar nuestro punto de corte. Entonces, si y es igual a 0, x, ¿cuánto vale? Entonces, vamos a sustituir 0 igual a x al cuadrado más 1. Tenemos x al cuadrado igual a menos 1, estamos despejando la x, y nos queda raíz cuadrada de menos 1. Como nosotros estamos trabajando dentro del conjunto de los números reales, vemos que no hay corte, no hay punto de corte en el eje x. Ahora vamos con el eje y. ¿Qué pasa si x es igual a 0? ¿Qué sucede con y? ¿Cuánto vale? Entonces, nos queda x al cuadrado más 1 igual a 0. Perdón, no. Tenemos y que va a ser igual a 0 al cuadrado más 1. ¿Cuánto va a valer y? Entonces esto nos queda 0 y y va a valer 1. Acá lo tenemos. Y este va a ser nuestro punto de corte. Ahora vamos a ver cuál es el vértice de esta parábola, que es una simple traslación, pero vamos a hacerlo mediante la fórmula que nosotros sabemos que es igual a menos b sobre 2 por a. Entonces, menos b, como no tenemos el coeficiente que acompaña a la x que está elevada a la 1, ese coeficiente es 0 sobre 2 por a, que es 1. Que es 2 por 1. Nuestro vértice vale 0 en el punto x. Si sustituimos este 0 acá, es lo mismo que lo que hicimos acá, y nos va a generar que el vértice es 0, 1. Bien, teniendo esto, vamos a hacer un pequeño bosquejo de la gráfica. Vamos a hacer un muy pequeño bosquejo. Si tenemos nuestro eje cartesiano, y x, vamos a hacer el bosquejo de esta gráfica. Bien, tenemos nuestro vértice que es 0, 1, aquí. Y tenemos nuestro punto de corte que es el mismo, 1. Y sabemos que es una simple parábola que, como tiene signo positivo, es cóncava hacia arriba. La trazamos. Bien, lo siguiente que tenemos que ver es nuestra restricción de dominio. Vemos que la x se encuentra en el intervalo que va del menos 2 al infinito, perdón, del menos infinito hasta el menos 2, porque nos dicen los x menores a menos 2. Entonces, nosotros vamos a tomar el trozo de la gráfica que va del menos infinito al menos 2, es decir, del menos infinito que viene para acá, todo esto hasta el menos 2. Y como vemos es abierto, entonces este punto acá es abierto. Lo demás lo borramos, porque ese punto no lo necesitamos. Y tenemos hecho nuestra porción de gráfica. Ahora la vamos a pasar a la gráfica real. Tenemos nuestro punto 0, 1 acá. Y luego el menos 2.
que es el límite que nos están dando. Bien, ahora nosotros vamos a colocar este punto en el eje Y, vamos a colocar este punto en la función para saber su imagen en Y y graficarlo mejor. Lo voy a hacer acá. Tenemos Y igual a X al cuadrado más 1. Vamos a sustituir el menos 2. Tenemos Y igual a menos 2 al cuadrado más 1. Y nos queda 2 al cuadrado es 4, menos 2 al cuadrado es 4, más 1. Y Y es igual a 5. Entonces, este punto es Y igual a 5. Y al final nuestra gráfica es de la siguiente forma. Siguiendo con el ejercicio, ya tenemos esta parte de la función, que es esta. Vamos a pasar a graficar esta recta que tenemos acá. Es la número 2. Bien, lo primero que vamos a hacer es sustituir estos dos puntos para saber sus imágenes en Y. Entonces, 3x igual a Y. Comenzamos. Vamos a ponerlo de la siguiente forma. Igual a f de x. Entonces vamos a colocar f de menos 2. Y nos va a generar 3 por menos 2. Esto va a ser igual a menos 6. Y ahora f de 0. 3 por 0 nos va a generar 0. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es buscar un punto de corte. Y igual a 3x. Tenemos, si y es igual a 0, ¿cuánto vale x? Sustituimos 0 sobre igual a 3x. Pasamos el 3 dividiendo. 0 entre 3 es 0. X igual a 0. Y el otro punto de corte es si x vale 0, ¿cuánto vale y? Entonces nos va a quedar y igual 3 por 0 y nos queda y igual a 0. Nuestro punto de corte es entonces 0, 0. Teniendo esto, vamos a graficar 3x. Pero lo vamos a hacer, como hicimos en el anterior, en una gráfica pequeña, para luego aplicar esta restricción de dominio y poder trazarla en nuestra gráfica real. Tenemos el punto de corte 0, 0 primero. Luego tenemos f de menos 2, que vale menos 6. Y luego f de 0, que vale 3. 0 y vale 3. Perdón, f de 0 que vale 0. Entonces, trazamos aquí. Teniendo esta recta, vamos a restringirla con nuestro dominio. Que el dominio va del menos 2, es decir, desde acá, del menos 2, cerrado porque nos dice mayor o igual, menor o igual, hasta el 0, es decir, hasta acá. Recordar que es tomando en cuenta el eje X. Y también cerrado porque nos dicen que es menor o igual. Teniendo ya esta gráfica, vamos a pasar a colocar esto acá. Tenemos el punto de corte 0, 0. Luego tenemos menos 2, menos 6.
Y ahora trazamos. Este punto es cerrado y este también. Bien, ya tenemos nuestro segundo trozo de la gráfica hecho. Teniendo lista nuestra gráfica, vamos a hallar el dominio, el rango y los puntos de corte mediante la misma gráfica. Lo primero que vamos a hacer es hallar el dominio. Comencemos. Vemos que la gráfica sigue hasta el menos infinito, es decir, que nosotros desde el menos infinito vemos esta gráfica aquí arriba y seguimos viendo gráficas hasta que llegamos a este punto, hasta el menos 2. Del menos 2, nosotros vemos que ese punto está abierto, pero si bajamos, vemos que este punto está cerrado. Eso quiere decir que todavía existe gráfica en el menos 2 y la gráfica sigue siendo continua. Vemos que la gráfica sigue siendo continua hasta este punto. Este punto tenemos que estudiarlo, porque en nuestra función principal nos dice que es menor o igual a 0. O sea que la x se encuentra entre el menos 2 y el 0, ambos cerrados. Cuando nos dice que es menor o igual, quiere decir que el 0 está incluido. Pero nosotros tenemos que en este punto de la gráfica, es decir, en esta parte, en este trozo, en el tercer trozo de la gráfica, el dominio son todos los reales menos el 0. Y el dominio de una función a trozos en general es la unión de todos los dominios de sus trozos. Es decir, que si el dominio acá son todos los reales, y aquí son todos los reales, y aquí son todos los reales menos el 0, si nosotros unimos esas tres soluciones de dominio, nos va a generar que el dominio de toda esta función es todos los reales menos el 0. Eso quiere decir que este punto que está acá no es cerrado, sino abierto, porque de paso nosotros habíamos conseguido unas asíntotas acá, y estas asíntotas se encuentran acá, y pasan por el punto 0, 0. Entonces este punto que está acá no entra dentro del dominio de la gráfica, tenemos que excluirlo. Entonces, siguiendo con el dominio, vemos gráfica desde el menos infinito al menos 2 y del menos 2 cerrado hasta el 0, pero el 0 va abierto, porque acá, que es el otro punto donde la gráfica seguiría, vemos que es discontinua porque tenemos una asíntota. Entonces, hasta ahora nuestro dominio va del menos infinito al 0. Ahora, sigamos. Si nosotros vemos acá, tenemos gráfica del 0 abierto, seguido hasta el infinito. Entonces, la gráfica sigue hasta el infinito. El dominio de esto va a ser todos los reales menos el 0. Ahora vamos a copiar esto allá. Decimos que el dominio de la función es x, que pertenece a todos los reales menos el valor 0. Vamos ahora con el rango. El rango, tenemos que recordar que es lo mismo que el dominio, pero en el eje y. Es decir, los valores que toma y desde el menos infinito hasta el infinito. Vemos que desde el menos infinito no vemos gráfica, sino cuando llegamos al menos 6. Cuando llegamos al menos 6 vemos gráfica, de aquí seguimos subiendo y nos encontramos de nuevo con la misma situación del dominio, que en el 0 no hay gráfica. Eso quiere decir que nuestro rango va primeramente desde el menos 6, de x, que pertenece a todos los reales, tal que el intervalo que va del 6, del menos 6 cerrado, hasta, vamos a ver hasta dónde. Habíamos dicho que llegaba hasta el 0. Luego del 0, vemos gráfica aquí, y esta gráfica sigue subiendo hasta el infinito. Vemos gráfica hasta el infinito. Entonces, va del menos 6 al infinito sin incluir el 0. Y eso se escribe así. Del menos infinito,
X pertenece a todos los reales, perdón, esto es Y porque estamos hablando del rango, que va desde el menos 6 hasta el infinito abierto, menos el valor C. Por último, vamos a hallar los puntos de corte. Vemos que este trozo de la gráfica no corta con el eje cartesiano, que este tampoco, y que este llega acá, pero no corta el eje porque se encuentra con un punto abierto. Eso quiere decir que no hay puntos de corte. Y ahora sí, tenemos lista nuestra gráfica con su respectivo estudio de dominio, rango y puntos de corte.